Ya, para chingar. Ahora sí, silencien las músicas. Ay, bien gringo. ¿Listo? ¿A dónde? Vamos. Pónganse. No lo vas a tocar, güey. Estoy bien pinche pendejo, güey. Ya, empieza bien, camarada. Preséntanos. Sí, buenas tardes. Pon el soundtrack de Precious. Apágale a la música, güey. Apaga esa chingadera, por favor, amigo. Así de Sí, así como ¿Ya está grabando o sí? Ok, muy buenas tardes. Aquí estamos los cuatro amigos presentando el proyecto de la Primera Guerra Mundial de Villagrán. A mi lado izquierdo, el príncipe del barrio, Salvador Medina. Muchas gracias por la presentación, la verdad. Un gusto estar aquí con ustedes esta tarde, noche o días, dependiendo de qué hora lo estén viendo. Y a mi lado derecho tengo al gran y guapo Choc. Gracias. Pues bueno, ¿qué decirles de mí? Estoy soltero, no ven sin compromiso, número que aparece en su pantalla, ahí. Lado 555, por favor. Y pues más que nada, el último en presentar sería Emiliano Hernández. ¿Cómo estás el día de hoy, compañero? Muy bien, gracias. Muchas gracias, entonces comencemos. Qué bonita presentación, un aplauso por favor, no me que solo Chisme. Estoy empezando a odiar como no tienes idea. Ok, empezamos la presentación con la Primera Guerra Mundial. Amigo Chava, ¿cómo empezó? Bueno, una de las causas que produjo la Primera Guerra Mundial era la disputa entre dos potencias europeas, que eran Inglaterra y Alemania, que se disputaban territorios comerciales. Ahora mira, dinos qué fue lo que detonó esta guerra. Pues fue el asesinato del presidente, del príncipe Francisco Fernando, que era el príncipe de Austria-Hungría. Y este evento fue el que detonó la guerra porque se decía que había sido un asesinato a traición. ¿La traición? ¿Traición Ajá. de quién? A traición de Serbia, ¿De Serbia? ya que el asesinato se cometió en Sergova, ¿Serbia? o ¿qué? No sé. La pronunciación no la sabemos, no te preocupes. A Austria le asesinaron al heredero al trono en Sarajevo en 1914 en Bosnia. Así, y los austriacos aseguraron que Alemania los defendiera en caso de un conflicto. Fueron con su hermano mayor. ¿No tienes el dato del día exacto? No estaba bien. Vamos a ir haciendo chavo. 28 de junio. Era una tarde soleada. Era una tarde soleada, tú solo recuerdas eso. Una tarde soleada del 28 de Bueno, junio. tuvieron la carta blanca de Alemania y declararon la guerra a Serbia por el asesinato. Y por eso tenían a sus amigos. Sí, sí, y Alemania esa... tuvo que meterse a la guerra. Y ese asesinato fue lo que hizo una especie de efecto dominó, ya que Austria fue apoyado por Alemania y culpó a Serbia. Entonces Serbia fue a llorar con Rusia y le pidió ayuda para que los defendiera de los alemanes, Y así Alemania le declaró la guerra a Rusia. y a la vez Rusia era aliada de Francia, lo cual provocó que Francia también se metiera al conflicto. Pues como yo puedo decir, los datos curiosos que encontré son 10. Más que nada... Mejor los datos curiosos los dejamos al final, ¿no? Porque No, más bien dilos de uno por uno mientras vamos hablando. Pues más que nada el primero fue Adolf Hitler, quien más tarde sería figura máxima del nazismo. Nazismo. Fue cabo del ejército alemán durante la Gran Guerra. Sí, ya había dicho que Adolf Hitler no pasó de cabo, o sea, no era un buen comandante, ni un buen teniente, ni un buen estratega, ni nada. Era un don nadie, más que nada. Sí, pero de eso no nos toca ahorita. Sí, ¿qué importa? No. ¿Qué importa? Ahorita Hitler es basura en ese tiempo. Sí, Francia se aseguró de tener ayuda de ingleses antes de que se declarara la guerra. O sea, cada quien le cobró la espalda aquí, Sí. básicamente.
Muy bien. Así Inglaterra entró en escena y cuando Alemania avanza a París y entró en acción con franceses, o sea, paró a los alemanes para que no, como Alemania iba contra Francia, Inglaterra paró a Alemania y así se formó la guerra de trincheras donde muere mucha gente, por nadie avanza o siga. O sea, salieron en empate en la guerra de trincheras. ¿Cuánto duró la guerra? ¿Tienes ahí el dato? Fueron 4 años, si mal no me equivoco, ¿cierto? No sé. Sí, inicia la guerra de las 4 años. trincheras con duración de 4 años. Bien. Después de lo que conlleva a lo del invierno de 1914, el Imperio Turco Otomano decide entrar a la guerra del lado de Alemania. El Imperio Turco Otomano lanza una ofensiva contra Rusia, se amplía la guerra a las colonias y en 1915 los británicos lanzan Operación Anfibia en el estrecho de los Dardanelos de Turquía. Soy el único que piensa que nos acabamos de saltar como 15 personas. Bueno, exagerando, pero literalmente nos pasamos Bueno, muchas es que cosas. sí, no podemos nombrar todas, si nombramos a cada persona que... Bueno, yo hago el resumen rápido. Prácticamente lo que pasa... Complementa lo que nos faltó, por favor, Emiliano. Vale. Prácticamente después del asesinato del príncipe Francisco Fernando, los austríacos piden a Serbia que le dan un ultimátum. Entonces, después de eso, prácticamente empiezan las discusiones, empieza, entre comillas, la pelea, y ahí es cuando se empieza el efecto dominó. Y entre estos, en 1914 es cuando se dan los primeros movimientos de las Fuerzas Armadas. Perdón que te interrumpa, mira, ¿nos puedes explicar qué es el efecto dominó? Pues es el que acaba de explicar Chava, en el cual un país al ser aliado de otros, si es atacado por uno que tiene otros aliados, prácticamente estos dos van a empezar a pelear porque van a intentar defender a sus aliados, y estos aliados, al tener otros aliados, bueno, el punto es que de un solo conflicto entre dos países prácticamente pueden entrar de todos por ser aliados o enemigos. Bueno, pues qué bueno que estemos todos en la misma sintonía, que todos estemos poniendo atención. ¿Emiliano, continuar, por favor? ¿O tienes algo más que decir? Pues prácticamente no, excepto... ¿O ese es todo el resumen? ¿Saben qué me acabo? Pues ahorita checamos. únicamente faltarían los movimientos de Gran Bretaña, que prácticamente quiere invadir los continentes centrales, los imperios centrales. Entonces dice, Rusia se retiró de la Gran Guerra y Alemania le impone una paz con fuertes pagos por los rusos y pérdida de territorio. O sea, Rusia dijo, ay, muere. Y se va y Alemania le dice, no, pues tal vez te fuiste por gay o lo que quieras, y le paga y le ayuda en la pérdida de territorio. Y hablando de eso, bueno, de traiciones, por así decirlo, todos recordaremos que el 26 de septiembre de 1915, es decir, cuando se cumplió ya prácticamente el primer año de la Primera Guerra Mundial, Italia firma un tratado secreto con Londres, en el cual se alía con ellos y deja de lado a Alemania, que era su supuesta aliada. Pero Italia al principio era más neutral, ¿no? Es que No mira, era dice, tanto aliado. Alemania, como triunfó contra Rusia, Ajá. quiso salir del empate de la guerra de trincheras contra los franceses e ingleses en Francia. O sea, como Francia, Alemania y Rusia habían quedado empate, Rusia se rindió, Alemania dijo, pues le puedo ganar a Francia ahorita que se fue. O sea, literalmente quiso atacar por la espalda, se puede decir. A traición y por la espalda. Muy bien, Y ahí fue donde entró. Comedia. Estados Unidos entró en la guerra del frente occidental de Alemania con enorme caudal de soldados frescos para pelear franceses e ingleses. O sea, y Francia tenía a Van Hindenburg. ¿Cómo? Bueno, todos sabemos que tienen nombres complicados. Hindenburg. Y quiere proponer un armisticio, que es como, ¿qué? Armisticio puede ser Como un tratado, ¿no? un tratado, pero los aliados dijeron no. Mejor búscalo ahorita y nos dices. Pero es algo curioso que en estas fechas, o bueno, más bien dicho, el 25 de mayo de del mismo año, de 1915, se podría decir que quedó lo último de Roma, porque esa misma fecha Roma le declara la guerra a Austria y lanza sus primeros ataques. Y a base de esto, Italia pierde lo que vendría siendo 1 millón de hombres y se empiezan a desarrollar nuevas armas, ¿no? Sí, La verdad no que- sé, pero ¿qué tipo de armas tienes el dato ahí? Hasta donde yo sé, se desarrollan nuevos tipos de rifles, se empiezan a hacer mejoras de los tanques, los aviones, Más que prácticamente. nada modificaciones en las mismas armas, ¿no? Sí, empezaron a ser mejores. Sí, ya me estoy adelantando mucho, pero dicen Sí, que Alemania Sí, a ver, pues,
Alemania reportijo, hiciste que ahora metiste Estados Unidos bien pronto, Bueno, Lo que dijo Emiliano del avance de la tecnología, si se podría decir así, eso llevó en lo que es de febrero a junio de 1915 la batalla de Verdun. Dicen que es la batalla más sangrienta, si no mal me equivoco. ¿En dónde fue la batalla de Verdún? Tengo aquí el dato, al parecer fue en junio de 1916, Rusia lanza... No olvídalo. No olvido, eso lo acabo de saber. Bueno, mientras si quieres contamos un chiste, hablamos en lo que busca la batalla de Verdún, por favor. Sí. Compañero. Y pues ahorita no que busco el dato, los otros dos datos que tengo ahorita son: Rusia fue la nación que llevó la peor parte del nivel humano, debiendo hacer frente a devastadoras cifras de bajas. Y tan solo durante el primer día de la batalla de Somme, se calcula que perdieron la vida cerca de 58,000 soldados británicos. ¿Británicos o rusos, decir? Ya son- Pero tú estabas hablando de Rusia en ese momento. No, pero Rusia fue la nación, o sea, fue un dato diferente. Yo pensé Sí, Yo te había entendido que no se desarrolló dentro de La Rusia. próxima es coma. y el otro dato que fue durante tan solo el primer día de la batalla de Somme, otra batalla que se podía decir que se generó en el tiempo, se calcula que se perdieron los 50,000 soldados británicos. Y por eso, niños, nunca se les olvide poner las comas en los textos. Son muy importantes. Sí, o simplemente aclarar cuando termina un dato y cuando empieza otro. Bastante básico, la verdad. Sí, tú no. Toda mi compañera está viendo pendejadas. ¡Ay, ahora resulta que yo y de qué es la computadora! Sí, no te. De mi hermano metalero. Sí, olvídalo. Ponte a buscar. Que aquí este video es pobre y se empezó a cagar de risa. Discúlpalo, por favor. Disculpen, audiencia, la neta es que. En este momento le estamos buscando lo que es la batalla de Verdún para aclararles por qué fue la más sangrienta, quiénes lucharon en esa batalla y dónde fue más o menos. A ver, si según tengo datos de bien aquí, dice que fue la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial y la segunda más sangrienta tras la batalla de Somme. No, la La segunda. de Somme. Por eso fue lo que dije, la segunda. ¿La ya investigaron la de Somme? Sí, aquí ya lo tengo el dato. Ahorita te la investigo la de En ella se enfrentaron los ejércitos franceses y alemanes entre el 21 de febrero y el 19 de diciembre de 1916. Prácticamente duró todo el año. Sí, Y se- prácticamente. Y se desarrolló en Verdún, que es al noreste de Francia. Y ahí tiene el dato de la batalla de Somme. Sí, luego que la batalla de Somme de 1916 fue una de las más largas y sangrientas de la Primera Guerra Mundial, con más de 1,000,000 de bajas entre ambos bandos. No repitas lo que acabo de decir. No, es que esta es la batalla de Somme. Es otra batalla. Ya, no te No te pelees. putes, güey, tranquilo. Vete a tomar un vaso de agua si quieres. En lo que... Me está comiendo que lo reviento, papá. Y más que nada, la batalla es recordada principalmente por su primer día, el 1 de julio de 1916, en el que los británicos sufrieron 57,740 bajas, de las cuales 19,240 fueron mortales. Constituye la batalla más sangrienta de la historia O sea, del británico. Tuvo 3 bajas, de las 2 fueron mortales. Déjalo que siga. Iba muy bien. Pero aquí está el dato, ¿yo qué? Aquí está el dato. No, yo que estoy diciendo. Los otros están mal. Sí, yo estoy bien. Más bien creo que se refería a que tres fueron heridos y que, y que los otros dos más bien resultaron heridos, prácticamente muertos. No sé lo que te creías. O nos estamos viendo lo pendejo o sí la cagaste. Pues no, Pero ya lo dijo. aquí dice, en los británicos sufrieron 57,740 bajas. Bueno. Bajas, de las cuales 19,240 fueron mortales, o sea, 19,000 soldados murieron. Los otros a lo mejor quedaron heridos, pero tuvieron una baja. Ok, bueno, ese fue la batalla de Somme. ¿Sí, Somme no? ¿Cómo Somme. es? Somme, pues disculpe, de Somme. Y ahora, después de la batalla de Verdún, Rusia lanza una ofensiva contra el Imperio Austrohúngaro. Los países centrales fueron ¿De quién era aliado los astrohúngaros? los austrohúngaros de Alemania. Acabamos de decir hace un momento. Bueno, a la chinga. Bueno, después de eso, inicia una guerra submarina entre Inglaterra y Alemania. Ese de quién. Lo que lleva el gobierno estadounidense se indigna y el presidente Woodrow Wilson comenzó a preparar una declaración de guerra contra los imperios centrales. Qué buena pronunciación. De este año fue donde se... Zimmerman.
De hecho, fue en este año que de esta Primera Guerra Mundial que se inventó el SAM. Ya saben, ese típico de te quiero en la armada. Bueno, yo no soy gringo, yo nunca vi esas madres y nunca las habré visto aunque fuera gringo, así que... Lo de I want, Bueno, I want you for use. Ah, ese es el cartel, está un viejo así con Ahí ese... está, ahí está. De hecho, Bueno, está aquí. Oh, sí, sí. Nosotros éramos igual un niño cubriéndose con una sábana. Literalmente México no participó en la primera. Era 1914. Bueno, es que Emiliano lleva casi un siglo, más de un siglo de nacido, así que... De hecho, Ah, chilete, mamá. Faltaban 100 años para que estuviéramos ahorita, o sea. pues sí. Físico, matemático, Sí, cabrón. o sea, Chile. O sea, Ya llega el verano, güey. O sea, sí. Es mi idea o la información me quiere contradecir. Dicen que nosotros no hicimos nada, pero aquí dice que para el 16 de enero de 1917, Arthur Zimmerman lanza un telegrama hacia el gobierno mexicano para formar una alianza. Pero formar la alianza, lo cual nunca nos lo hicimos. o sea, lo lanzó para formar, a ver si quieres. O sabes que en México, aparte, ¿qué podía ayudar? Ajá, ¿qué puede ayudar? Literalmente, mano de solo obra. podíamos atacar con tenedores, cuchillos y cuchillos. No puedes. Y no se te olviden los poderosos cohetes. Exacto. Cebollita. Y luego de esto llegó al 5 de abril de 1917 Estados Unidos declara la guerra a los imperios centrales. ¿Lo ves? Y primavera de 1917 Francia e Inglaterra intentan una ofensiva. Muy bien, buenos datos, muy buena cronología. ¿Por qué llevan? ¿Mande? ¿Por qué llevamos? 1917, ya estamos en los últimos 2 años de la guerra. Déjate pegas. ¿Por qué chingón te pegas? ¿Qué putas te pasa? Yo solo quería ser popular. Vete a la verga. Aquí No te dice: estoy pegando, güey. en Rusia se arma el gran lío con la aparición de Lenin, que en 1917 arma la revolución soviética para derrotar al zar Nicolás. ¿Monseñor Nicolás? San Nicolás. Zar Nicolás, no zar Nicolás, el zar Nicolás. Monseñor Nicolás, sí, sí. Luego Rusia se retira de la Gran Guerra y Alemania le impone una paz con fuertes pagos por los rusos y pérdida de territorio. O sea, es cuando Rusia, por el año que vamos, Rusia dijo, ya sabes. O sea que se fue de la guerra porque ellos estaban en su propia revolución, ¿cierto? Casi. Muy bien. Bueno, para que vean datos interesantes, cosas que no sabían. Choque usted primero. Sí, no. ¿Qué? No. ¿Por qué se me pegas a ver? Ahora sí, no entenderás cómo se puta cuando le pegan sin ninguna razón. Ya puedes dejarme pasar eso. No te estaba comentando a ti, Miriam, no. No, se enojen. ¿Qué te quedas, es compañero? Por aquí. Ah, ok. En julio de 1917 los alemanes lanzan una ofensiva y avanzan en Rusia fácilmente. Si dice que fácilmente, entonces la tuvo mejor que Napoleón. Así es que dijo que comenzaron más, tuvieron más dominio, pero duraron 5 años. 5 años. Bueno, pues sí. Napoleón al menos duró 15. Con menos territorio. Pero duró 15. Luego 15. Muy buen dato. Sigue, por favor. Perdón por la interrupción. Sí, luego pues qué se puede decir, se doblega el Imperio Otomano, acuerdos secretos de Sykes-Picot y se fracciona el territorio de ex Imperio Otomano. No sé por qué aquí tienen que ver mucho los tratados secretos. Es como que todos querían ser espías o qué. No más que Que nada tenés miedo de sino- que se... sino guardar territorios porque más que nada un territorio tienes que esenciar por ¿qué te diría? La agricultura para sobrevivir. Si no tienes esas como bases, literalmente el país Se viene para abajo. Exacto. Sobre todo este Bueno, eso territorio de- sur. Eso le pasó a varias de las naciones que se conocían antes y que ahorita están prácticamente desaparecidas. Perdieron su territorio y ya no tenían para... Pero no completamente desaparecidas, más bien digamos que las naciones grandes Las diluyeron, se las diluyeron, comieron, ajá, las trajeron y hacia están ellos. dentro de ellos, o sea, se siguen los estados y todo, pero ya con el nombre, digamos, grupal, que es una nación. Luego, Dice, en lo que había nombrado antes, que Rusia estaba en su propio problema, triunfó la revolución comunista encabezada por Lenin y terrorismo comienza. ¿en qué año? 1917. Por ahí. O sea, si te decía que Rusia se fue a su propia guerra, o sea, se salió y tenía sus propios problemas y eso fue lo que acabó. Triunfa la revolución comunista. Y prácticamente lo último que se sabe de estos eventos pues, fue la batalla de De Paz. Passchendaele. Salud. Les dejaremos el nombre aquí por obvias razones. Si ves que no sabemos de ella grande, es que pues le comento
Estamos en físico. No necesitamos a colores. Luego lo cual No, se llevó... los colores, figuras. Ah, bueno, pues cállate. Luego lo que se llevó, lo que sería el 8 de enero de 1918, Wilson publica un programa de 14 puntos para conseguir la paz. La paz es de qué? Sí, eso sí no A lo mejor de los pases, pues sí. Pasito a pasito, suavecito. Sí, no cantes eso, por Dios. Ay, y no lo vienen tocando en el salón cada 2x3. No llevamos instrumentos. ¿Cómo lo vamos a tocar? La bocina. ¿Por la bocina? Así que los siguientes datos que les voy a decir. Ok. O sea, el primero es el asesino de al archiduque Fernando sería el catalizador que haría estallar la Primera Guerra Mundial. Bueno, lo que dijimos al principio, por si no se acuerdan, lo vamos a decir. ¿Cierto? Y luego el segundo, de cada 5 soldados australianos que dejó su hogar para ir a la lucha, tan solo uno de ellos regresó a casa. O sea, literalmente, casi nada, se podría decir. Historia muy triste, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? Emiliano, ¿algo que me quieras comentar sobre esto? Pues prácticamente ya sería de lo último. Ya para 1917 ya la mayoría de guerras ya se habían librado. Okay. Y ya para 1918, a partir del 8 de enero, prácticamente Empezaban a ganar inicios. los tratados, más que nada de la paz. Exacto, por ejemplo el 28 de mayo de 1918, es lo que venimos diciendo ya el último año, los alemanes lanzan una última gran ofensiva, pero se detienen al entrar, cuando entraron las tropas estadounidenses, es decir, los héroes típicos. Se fijan, no muy Los que larga, se acaba en el 2000, en 2000. En 1919 se acabó, o sea, faltan 2 años. Larga, la primera guerra no fue. Fueron 4 o 5 años. La de Independencia de México fue menor. Y de hecho, esa fue más larga la Independencia de México. de hecho fue en este mismo periodo que Austria-Hungría prácticamente se vino totalmente abajo y le pidió la paz a Turquía. Pues dijo, ya no podemos más, pues a Chile. Claro. Okay. Te perdono la muerte de mi príncipe. Y Estados Unidos, cuando se mete, ya se los olvidó. Aquí lo acaba de comentar Emiliano. En 1918 es cuando los estadounidenses entran en acción. Contra Alemania ahora. Más bien Alemania lanzaba una ofensiva y al ver que los americanos entraron en acción y reabastecieron de armas y todo eso a las tropas Sí, de Francia y ellas, Alemania pierde con la guerra contra Francia, Estados Unidos e Inglaterra. ahí está, reabastecieron de armas y O sea, Estados Unidos fue más apoyo que. sí, digamos que fue más apoyo simplemente. Y la segunda fue lo que los apoyó, y la segunda fue el mejor. Y otro dato se podría decir lo que comentó Emiliano de la... Sobre eso, Emiliano, de las tropas estadounidenses en acción entrando a la batalla. De ese dato, aquí recopilé uno que dice durante los 7 meses que Estados Unidos convirtió en este conflicto se suicidaron 296 soldados del ejército de este país. Ese dato se constituye porque más que nada los soldados se suicidaban porque no querían competir en la guerra o por otro motivo, más que nada por miedo, se podría decir. Aquí muchos van a tener la idea de que no, es que apoyaba al bando contrario y todo eso. O sea, fueron pocos. Sí, pero si te pones a pensarlo, obviamente eso es una estupidez. Al menos en la guerra tienes una mínima posibilidad de regresar a casa. Pero si te suicidas, ¿por qué lo harías? Ajá. Hasta puede ser un Se supone héroe. que cuando estás Podrías ser un héroe. estrenando militar para ir a la guerra, se supone que tienes que dar tu vida por tu país, no quitarte de la vida para no hacer nada. De seguro eran por los jóvenes. Dijeron, Chile, todo lo que está pasando. Puede ser que ya sea Quizás. los jóvenes. Bueno, igual ya para los últimos momentos, por ejemplo, Alemania se vio tenemos. Se suicida el siguiente día ganan la guerra. Eso sí ya sería muy triste. Será muy que triste. ya para el 29 de octubre hubo demasiados botines en Alemania, eso principalmente por la situación que estaba muy desfavorecida después de la Primera Guerra, porque Ajá. es irónico que pierda la primera, pero no solamente eso, sino que también pierda la segunda. Es que Alemania fue más como la segunda, la primera fue un aliado y igual Estados Unidos fueron aliados Sí, y, la no segunda, fueron- y la segunda fueron los principales, para que veas. Los principales enemigos. Bueno, no, pero es que después no había enemigos, en las guerras mundiales no hay enemigos, simplemente hay conflictos. Es que- Como chingados no hay enemigos, Sí, pues, Ya me refiero, no hay malos. O sea, debe de haber. es que sí, las guerras mundiales se puede decir, el principal conflicto Como es de muchas- que es de tener en poder territorios. Territorios. Porque si quisieras, por decir, tener a un país aliado, fácil harías cualquier tratado para tener ese país contigo. Es que la segunda sí fue más como para vencer a
pinche Hitler que estuvo haciendo muy mal. Sí, pero ahorita nos Ahorita no nos concentremos en eso porque si Solo no estoy nos vamos. comparando que la primera fue más de. Fue más de quitar territorios para que. La primera. La primera fue más como de, pues, de ayudar, y se fue haciendo un pinche pedito, se fue haciendo. Eso sí. La segunda sí fue como que vámonos todos contra el pinche Japón y Alemania. Ajá. ¿Por qué Alemania se juntó con Japón? Sí, son. Bueno. Solo son unos incumbe ahorita, eso será en otro video otra vez. Y bueno, ya para los últimos momentos, el 11 de noviembre de 1918 se firma el Tratado de la Paz. Y en 1919 se realiza la Conferencia de París. En este primero se firma también el Tratado, se firma también el Tratado de Versalles, el de Trianon y el de Sèvres. O sea, la Primera Guerra Mundial terminó en noviembre de 1918 con la firma de la paz, o luego siguió más guerra, o luego fueron más tratados. Ya es como el Tratado de la Paz y después se van haciendo los tratados de los otros países. O de Mira, los ¿qué dice? partes. El Tratado de Versalles se firma la paz, el presidente de Estados Unidos quiere una paz eterna, pero los ingleses y franceses quieren sacarle más provecho a su victoria de guerra. El Senado de Estados Unidos no ratifica el Tratado de Versalles e aísla de los acuerdos firmados en el mismo. Inglaterra también se retira y Francia queda sola para arreglárselas en caso que Alemania los vuelva a atacar, cosa que sucede con Hitler en 1939, 1940. O sea que prácticamente querían sacar más provecho y papá Estados Unidos les dice no, ya hasta aquí, vámonos, ya vamos a aquí a su casa. Muy bien, ahora para concluir, Chop, ¿cuáles fueron algunos de los resultados de estas guerras? Aquí es algo interesante, los lenistas, no los leninistas, No, sí. los de Lenin siguen con su comunismo más durante 70 años más hasta la queda del muro de Berlín. Ok. Muy interesante la verdad. Pues parece que unos resultados, se podría decir, se crea un estado polaco, se crea la sociedad de naciones, se crea Yugoslavia y Estados Unidos se posiciona como potencia. Como potencia. No era potencia. O sea, se genera potencia porque después de la... Pues se genera. Es que como nos dijo el maestro. No, pues es que técnicamente sí era potencia por la industrialización, pero aquí fue en donde como que dio el plus, el ultra. Ajá, porque más que nada después de que fue la primera necesitaba, digamos, ayuda y fue la obra de mano barata. Y a eso lo que llevó que el mismo país creciera para que lo que ahorita como estamos, que gran ayuda. Muy bien, entonces Luis, para concluir, algunas palabras. ¿Ya se acabó? No, otra media hora si quieres. ¿No? Sí, pues acaba. Sinceramente es lo que pasa, por ejemplo, ahorita lo que está pasando que Donald Trump tiene aliados, todos tienen aliados y un problemita se va haciendo y puede volver a pasar Bueno, tomando en cuenta. Dios quiera que no. ¿Emiliano? Tomando en cuenta que tenemos a dos líderes que literalmente son idiotas en su trabajo, que como los Kim Jong-un y Donald Trump, la verdad es que hoy es de temer en la Es que el tercera problema guerra. más que ellos, digamos, se pueden Bueno, sí, no tenemos son miedo, intolerantes. somos- Porque si uno literalmente dice una palabra, el otro se ofende. Y siempre te Pero está no, sacando a ver quién quiere quedar arriba. Prácticamente infantiles. De modo que Estados Unidos de México diga, no, nos vamos con Kim Jong-un, pues si no, nos vamos con Donald Trump que puede ganar, o sea, Con Donald Trump. Donald Trump, a lo mejor dice Trump, no, me o dice tan simple como, ok, vénganse conmigo, pero ya después acabando la guerra nos va a tener poco. Si de por sí, nos va a tener más puntos. Y pues para finalizar, la Primera Guerra Mundial finaliza el 11 de noviembre de 1918 y se firmaba en Francia el armisticio de Compiègne entre los aliados y Alemania con el objetivo de poner fin a las hostilidades en frente del occidental de la Primera Guerra Mundial. Por eso, chicos, el dicho que dice que no conoce su historia y está condenado a repetirlo es de temer, y mucho, literalmente. Pues bueno. O hay que ver el sol así como Donald Trump, le echó un sol, hashtag de echó un sol. Bueno, eso es tu conclusión, Chop. ¿O algo más que quieras agregar?
Pues la verdad, digamos que yo tengo un punto bueno acerca de la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuál? Fue a pesar de que hubo mucho daño entre países. No, el punto de la compu que lo vas a llevar. A pesar de que hubo mucho daño entre países, los países que literalmente no aportaron nada, tuvieron la oportunidad de crecer, pero digamos infiltrándose en otros países para ayudarlos a crecer, como Estados Unidos. Sufrió daños, pidió ayuda a mano de obra mexicana, lo cual ahorita está elevada. Y es lo que hizo varios países pequeños ayudarse también a elevarse a cierto punto. O sea, digamos que ahora sí, que esta guerra, sí hay muchas cosas malas, como no, las muertes más que nada. O sea, como lo han dicho, de un conflicto muy pequeño, se hizo uno grande que hasta ahorita, hasta la fecha, se puede volver a repetir. Ah, sí, gracias. Pero bueno. Bueno, aquí demostramos que sí sabemos leer en internet. Muchas gracias a todos aquí. Chile no leí. No leyó, bueno, él no leyó, él se lo supo toda de memoria. Yo tampoco. Bueno, él tampoco. Pero eso sí, ayuda le pedimos a San Google. O sea, Google. Mi papá Le comento a Chon que ver porno, pero que Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Cierra cuando te vayas. Aguanta. Ya, güey. ¿Cuánto duró?